Amados, cada día nos enfrentamos a una realidad invisible pero muy presente, la guerra espiritual. Esta lucha no se libra con armas humanas, sino con las armas de Dios. Hoy exploraremos cómo en Jesucristo estamos llamados a la victoria, sin importar las batallas que enfrentemos. Pero primero suscríbete para ver más aspectos destacados. Dios te ama. La guerra espiritual es real. La vida, con sus desafíos visibles, esconde una realidad mucho mayor que la que los ojos pueden percibir. Un campo de batalla invisible se desarrolla alrededor de cada creyente, donde las fuerzas de la luz y la oscuridad chocan sin descanso. Esta guerra no es una metáfora, es tan real como el aire que respiramos. El enemigo no viene en forma física, actúa en las sombras, explotando nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras debilidades. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una revelación poderosa. Lo que percibimos como una lucha contra las circunstancias o la gente en realidad es solo la manifestación de una lucha más profunda. ¿Por qué el enemigo acosa a los hijos de Dios? Porque sabe que cada alma que se levanta en Cristo se convierte en una amenaza para sus planes. Él no lucha contra aquellos que ya están a su merced, sino contra aquellos que caminan hacia la luz, aquellos que eligen seguir la voz del buen pastor en lugar de la del seductor. La duda que infunde, las distracciones que siembra, los desalientos que alimenta no son simples emociones humanas. Estas son armas forjadas contra los creyentes para mantenerlos alejados de su destino divino. Mire cómo el enemigo tentó al mismo Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11 nos cuenta cómo, después de 40 días y 40 noches de ayuno, el diablo vino a sembrar dudas, tratando de corromper la misión de Cristo. No vino como un monstruo aterrador, sino como una voz astuta, que ofrecía soluciones atractivas para distraer a Jesús de su llamado. Sin embargo, a cada tentación, Jesús respondió con la palabra. Si el mismo Jesús tuvo que enfrentarse al adversario, ¿cómo podría creerse que podría escapar de él? Pero esta historia también nos revela la clave. La verdad de la palabra de Dios es nuestra primera línea de defensa. Esta no es una batalla que pueda ganarse únicamente con la voluntad humana. No puedes razonar con el diablo, no puedes negociar con él. La única respuesta que lo hace retroceder es la verdad divina declarada en la fe. Algunas personas piensan que mientras no hagan nada malo no serán atacadas, pero la inacción es una estrategia que al enemigo le encanta. Él no teme a un cristiano pasivo, teme a aquel que entiende que es un soldado en el ejército del Señor. La guerra espiritual no comienza cuando surge una crisis, es continua. Mira tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido esos momentos en los que todo parece conspirar en tu contra? Cuando una paz inexplicable es reemplazada de repente por un peso pesado y abrumador. Estas no son solo coincidencias. El diablo sabe exactamente dónde atacar, pero la buena noticia es que no tiene la última palabra. La lucha es real, pero la victoria pertenece a los que están en Cristo. Quien entiende la naturaleza de esta guerra ya no se distraerá con pequeñas batallas humanas. Él ve más allá. Él sabe que cada ataque del enemigo es una evidencia de que algo importante está en juego. Porque si el enemigo está peleando contra ti, es porque teme lo que Dios quiere lograr a través de tu vida. Dios nos equipa para la batalla. La guerra está declarada, pero el Señor no abandona a sus hijos sin protección. Todo creyente está llamado a entrar en la arena de la guerra espiritual, pero Dios no nos envía desarmados, indefensos y sin preparación. Él nos da una armadura divina, una protección celestial diseñada para resistir los asaltos del maligno. En Efesios 6:13-17, el apóstol Pablo nos revela esta poderosa armadura, pieza por pieza, como un general que prepara a sus soldados antes de una gran batalla. Esta no es una simple metáfora, es un equipo espiritual, forjado por Dios mismo, destinado a hacernos inquebrantables ante los ataques del enemigo. El cinturón de la verdad. Todo comienza con el cinturón. No es un detalle, es lo que mantiene todo unido. La verdad es la base de la victoria. El enemigo es el padre de la mentira, y su mayor estratagema es sembrar la duda, la confusión, la ilusión. Mientras un creyente camina en la verdad de Dios, permanece estable, arraigado, inquebrantable. La coraza de la justicia. El enemigo ataca donde encuentra una debilidad.
una acusación, un pecado no confesado, una culpa persistente. Son puertas abiertas a la opresión. La coraza de la justicia protege el corazón, el centro del ser. No es una justicia que nosotros merecemos, sino la que Cristo ha adquirido para nosotros por su sacrificio. El que está revestido de justicia divina anda libre, pues ninguna mentira del acusador puede tocarlo. Los zapatos del celo evangélico. Un soldado sin zapatos es un soldado incapaz de avanzar. Nuestros pasos deben ser firmes, seguros por el Evangelio de la paz. Donde quiera que vayamos llevamos la buena noticia. El enemigo busca paralizarnos, hacernos dudar de nuestro llamado. Pero Dios quiere que sigamos adelante, sin miedo, llevando luz donde hay oscuridad, el escudo de la fe. Los ataques del enemigo no siempre son directos. Son flechas de fuego, pensamientos de miedo, de fracaso, de rechazo, de desánimo. Pero la fe es un escudo que puede extinguir estos dardos mortales. El que cree, el que permanece firme, repele al enemigo sin siquiera mover un dedo. Porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en la palabra inmutable de Dios. El casco de la salvación. El mayor campo de batalla del creyente está en sus pensamientos. Aquí es donde el enemigo infunde duda, preocupación, tentación. La salvación en Cristo es nuestra fortaleza. Cuando nuestros pensamientos están anclados en la certeza de que somos redimidos, que nada puede arrebatarnos de la mano de Dios, entonces nos volvemos indomables. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Todas las demás piezas de la armadura son defensivas, pero la espada es el arma ofensiva. El enemigo no se acobarda ante nuestras emociones, nuestro razonamiento o nuestra voluntad. Él se aleja de la palabra de Dios. Jesús mismo derrotó a Satanás en el desierto, declarando, «Él está escrito». Mateo 4:4. Un soldado que va a la guerra sin su espada está condenado. Quien descuida la palabra de Dios se vuelve vulnerable. Cada versículo memorizado, cada verdad declarada, cada promesa proclamada es un golpe contra la oscuridad. La armadura de Dios no es una opción. Ella es nuestra única protección, nuestra única garantía de victoria. A un cristiano desarmado es presa fácil, pero el que está equipado, el que camina con verdad, el que tiene su escudo, el que blande su espada, ese hace temblar al enemigo. Jesucristo ya ganó la victoria. El mayor truco del enemigo es hacerte creer que aún tienes que luchar para obtener una victoria incierta. Te empuja a agotarte, a luchar como si todo dependiera de tus propias fuerzas. Pero aquí hay una verdad que lo cambia todo. No luchas para obtener la victoria, luchas desde la victoria que Cristo ya ha ganado para ti. Cuando Jesús dijo, «Consumado es», Juan 19:30, estas no fueron meras palabras. Fue un grito de triunfo, una declaración que sacudió los cimientos del infierno. Ese día, en la cruz, se produjo el mayor cambio de la historia. Lo que parecía una derrota fue en realidad una victoria aplastante. El diablo pensó que había ganado. Los hombres pensaron que todo había terminado. Pero en el silencio de la tumba actuaba un poder incomparable. 3 días después, la piedra fue removida, no para que Jesús pudiera salir, sino para que todo el mundo pudiera ver que la muerte misma había sido vencida. Pablo nos dice en Colosenses 2:15, ha desarmado a los principados y a las autoridades, y ha entregado para espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que Satanás ya no reina. Su poder sobre los que están en Cristo ha sido quebrantado. El pecado ya no tiene dominio, la muerte ya no es un fin, la condenación ya no tiene cabida. Y sin embargo, muchos creyentes todavía viven como prisioneros, como si tuvieran que arrancar su libertad por la fuerza. Pero un prisionero cuyas cadenas han sido rotas y permanece en su celda es un prisionero por elección. El enemigo no puede quitarte lo que Cristo te dio, pero puede hacerte creer que nunca lo recibiste. Jesús no dijo, nunca experimentaréis la prueba. Él dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esto significa que vendrá oposición. Los ataques vendrán, pero no tienen la última palabra. La batalla ya está ganada. Mire a David contra Goliat. Incluso antes de arrojar la piedra ya estaba declarando la victoria. Hoy el Señor te entregará en mis manos. 1 Samuel 17:46. David sabía que la victoria estaba sellada incluso antes de que comenzara la pelea. Él no luchó con la esperanza de ganar, luchó porque sabía que ganaría.
Así es como todo hijo de Dios debe levantarse ante la adversidad, no con temblor, sino con la seguridad de que todo lo que se opone a él ya está derrotado. El enemigo puede rugir, pero está encadenado. Puede amenazar, pero ha perdido. Él puede acusar, pero ya está condenado. Jesús ha ganado la victoria, y esta victoria es tuya. ¿Cómo mantenerse firme en la batalla? El enemigo nunca cesa en su ataque, pero hay una verdad aún mayor. El que permanece firme en el Señor es inamovible. La victoria pertenece a aquellos que se niegan a retroceder, a aquellos que mantienen sus ojos fijos en Jesús, a aquellos que eligen aferrarse, sin importar el costo. Pero ¿cómo aguantar cuando todo parece desmoronarse? Cuando las pruebas se acumulan, cuando la oposición se hace intensa, cuando el cansancio espiritual amenaza con apagar la llama de la fe. Dios nos ha dado armas poderosas, no para sobrevivir, sino para triunfar. A través de la oración y la alabanza, el canto que rompe cadenas, los hombres ven la prisión como un lugar de confinamiento. Dios lo ve como una escena donde su poder estallará. Pablo y Silas experimentaron esto. Encarcelados por predicar el Evangelio, encadenados los pies, destrozados los cuerpos a golpes, habrían podido ceder al desánimo. Pero en la oscuridad de su celda, eligieron un arma que el enemigo no entiende: la alabanza. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. Hechos 16:25. No esperaron a ser libres para alabar, alabaron en la prueba. Y de repente un terremoto sacudió la prisión. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron. La alabanza cambia la atmósfera, sacude los cimientos del enemigo. Cuando un hijo de Dios decide alabar en el calor de la batalla, el cielo responde. La alabanza no es una emoción, es un arma de guerra. Cuando venga la opresión, canta. Cuando la tormenta ruja, adora. Porque la alabanza libera cosas que el enemigo no puede contener por la fe. La fuerza invisible que hace retroceder al enemigo. El mundo dice, creer es ver, pero el reino de Dios funciona al revés. Ver para creer. En Hebreos 11:6 está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Para qué? Porque la fe mueve lo invisible. No se basa en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Mira a Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero pasaron los años y nada. Podría haber dudado, renunciado, cuestionado la promesa. Pero él creyó. No vio el cumplimiento inmediato, pero Dios siempre honra una fe que persiste. El enemigo ataca la fe porque sabe que un creyente que duda es un creyente debilitado. Pero un hombre o una mujer que elige creer contra viento y marea se convierte en un gigante espiritual. Puede que no veas la victoria hoy, pero ya está sellada en el cielo. No dejes que lo visible dicte tu esperanza. La fe mueve montañas antes de que tiemblen, a través de la perseverancia. Negarse a darse por vencido. La batalla es larga. Algunos días la necesidad de rendirse está ahí, abrumadora. Pero es en la perseverancia que las victorias toman forma. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Mira a José. Traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado, su destino parecía roto. Pero él persistió. Año tras año continuó sirviendo a Dios, permaneciendo fiel, manteniendo puro su corazón. Y un día, Dios lo resucitó. El enemigo quiere que te rindas justo antes de que se produzca el gran avance. Él sabe que si perseveras, la cosecha llegará. Pero el que se niega a soltar, el que se aferra a las promesas, verá la mano de Dios actuar. Oración, alabanza, fe, perseverancia. Así es como se mantiene firme. La victoria está asegurada. No importa qué lucha estés atravesando hoy, recuerda que Dios está contigo. No te eches atrás. Pónganse la armadura de Dios. Manténganse arraigados en la palabra, oren fervientemente y caminen en la victoria que Cristo ya les ha dado. Que el Señor te fortalezca y te llene de una fe inquebrantable. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de estos momentos destacados. Dios te ama.